Ahí estoy grabando. Voy a compartir la pantalla. Voy a hacer lo siguiente. Les voy a pasar por el chat, ¿sí? Un link que ustedes se van a ingresar y les va a aparecer una pregunta, ¿sí? Una pregunta y un cuadrito, un input abajo para que respondan con una palabra, dos a lo sumo, pero en realidad sería ideal con una palabra, ¿sí? Lo voy a pasar por el chat de BlueJeans para que vayan ingresando. Ahí va. Y la pregunta que les va a aparecer es ¿cómo se sienten hoy? Y pongan una palabra, ¿sí? ¿Cómo se sienten hoy? Que empezamos con React, obviamente. Escriban la palabra y le dan submit, en principio. Ahí, bien. Hay distintas sensaciones. Faltan unas 15 personas todavía. Hay ansiedad, hay felicidad, hay tranquilidad, hay frustraciones, curiosidad. Mira, expectante es la palabra. Bien, acá lo que estamos viendo un poquito es, cuanto más grande es la palabra, es que más gente obviamente está votando o poniendo esa palabra, ¿sí? Entonces, las sensaciones que están teniendo, sobre todo, tiene que ver con expectativa, emoción, ansiedades, entusiasmos, inspiraciones, bueno, y hay de todo, hay tranquilidad, sorprendido, curiosidad, hay mucha curiosidad también. Así que vamos a ir a la segunda, ¿sí? Ahí les va a aparecer ahora de vuelta, otra, le van a decir Go to Slide 2, y van a tener cuáles son los temas que más les gustó hasta ahora, y van a ver 4 posibles selecciones, ¿sí? Van a tener HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript y el DOM. La idea es que voten. Siempre gana la misma en general, ¿eh? Vamos a ver si se sigue cumpliendo. El que vota el DOM de primera no sabe ni lo que habla. Bien. Siempre hay una pelea ahí entre JavaScript y Bootstrap. Faltan 9, ¿eh? Vamos. Lo que le gusta el diseño gráfico y lo que le gusta programar. Quedan 3, 4 más. 3 más. Ojo, se puede dar vuelta a Bootstrap, ¿eh? Bien, ganó, me parece que ganó JavaScript. Perfecto. Y la última que vamos a hacer es la siguiente. Y dice, empezando React tengo, y ahí hay un par de opciones. La opción 4 no cuenta, ¿sí? Ahí le chingué yo en el dedo. Voten la 1, la 2 o la 3. Porfa. Sé que hay muchos que votarían 2, seguramente. Sí, la 2 y la Seguramente 3. la 3. Exactamente.
Bien. Mucha gente con ganas y ánimo, eso me pone, obviamente, me tranquiliza. Lo del miedo también es normal, lo cual no se preocupen, lo van a ir perdiendo a medida que vayamos avanzando. Y sueño por el horario. En general ahí ponemos comer, ¿sí? Tenemos hambre, pero dado el horario entiendo que nadie va a tener hambre, o sea, sueño pesa por sobre el hambre. Así que, bien. Entonces, esto me da el pie para sentirme tranquilo de que están con ganas de conocer un poquito de React. Y vamos a ir, ahora sí les pido que presten atención acá. Bien, y vamos con la presentación primero. Bueno, para que sepan un poquito, antes de empezar, esto voy a poner acá. Bien, ahí está. Estamos parados en este momento, más allá de por un tema lógico de semanas, no estamos en la mitad, ¿sí? En la mitad del curso. Sí estamos en la mitad del curso a nivel teórico, ¿sí? O sea, estamos en este momento empezando el último tema, como les decía el otro día, de lo que tiene que ver con el front-end. Y una vez finalizado esto, ya nos metemos con el back, ¿sí? Entonces, estamos mitad de curso en cuanto a teoría. Nos queda la otra mitad, que van a ser más o menos unas 2-3 semanitas más después de lo que sería el back. Y con eso, más o menos, la parte teórica va a estar cubriéndose para dar lugar después al proyecto final. Pero, en lo que tiene que ver con React, antes de empezar, quiero que repasemos, en principio, hay un concepto que lo vamos a repasar y uno que lo vamos a conocer, sobre todo, más que repasar. Bien, antes de empezar, es importante que sepamos y conozcamos y podamos ver el tema de objetos, ¿sí? Cuando yo hablé de objetos hace un par de clases atrás, ¿qué ejemplos había dado cuando hablábamos de objeto? ¿Qué era un objeto? ¿Cómo lo podíamos definir? Y acá sí no pueden necesitar que participen. Por lo menos los que estén un poco más despiertos. Creo que habías puesto de ejemplo un auto. Ahí va. O una mesa. Había puesto de ejemplo, es verdad. Tenía sus Sí, ¿qué tenía? Son una colección propiedades de y sus propiedades, ahí va. Y valores. Bien. Era una forma de describir algo, ¿sí? Y que nosotros de alguna manera, por medio de la programación, podíamos darle una entidad, digamos, dentro de lo que sería el código, ¿sí? Entonces podíamos pensar en un auto y nosotros podíamos crear un objeto auto que en general esos objetos nosotros los podemos crear de distintas maneras, dependiendo obviamente de lo que estemos haciendo y programando, ¿no? O sea, si pensamos en una base de datos, el que conoce de base de datos podría decir que yo puedo tener una tabla en la cual guardo información de autos, una tabla llamada autos que tiene una estructura, va a tener distintos campos o posibles propiedades con n cantidad de valores, ¿sí? Así como hablamos de base de datos, también podríamos pensar en una clase o un objeto en JavaScript, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos con JavaScript y hablábamos de objeto, podríamos hacer algo como esto, ¿no? Si ustedes se acuerdan, yo el ejemplo que había dado tenía que ver con esto. Teníamos un let card y esto lo que nos daba cuando hacemos el igual y la llavecita es que nosotros estábamos definiendo que esto iba a ser un objeto, ¿sí? Un objeto auto, que iba a tener distintas propiedades y en este caso tiene dos funciones, ¿sí? Dos métodos para poder hacer algo, que era lo que le iba a dar la movilidad al auto, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Bien. Entonces, nosotros teníamos distintas formas de asignarle un valor, ¿sí? a nuestras propiedades. Uno era poniendo el punto, la propiedad, otro era con corchete y el nombre de la propiedad, igual, y acá le poníamos el valor que queríamos poner, ¿sí? Value to set es el valor a colocar. Y por otro lado, también lo que podíamos hacer era, cuando creábamos la variable, directamente asignarle un valor, ¿sí?
Eso también. ¿Dudas con esto? Igual es un repaso, pero por las dudas. Bien. Y el otro punto que me interesa que veamos tiene que ver con la importación y exportación de componentes o de archivos, ¿sí? Nosotros, cuando estábamos trabajando con, por ejemplo, con JavaScript, estábamos trabajando en ¿cuántos archivos? JavaScript.js. En un... En uno solo, ¿sí? Ustedes estaban hasta ahora, veníamos trabajando o con el index.js o el app.js, dependiendo del nombre que le pongamos, pero en general iba a ser index.js. Ahora, eso porque estamos haciendo recién aplicaciones chiquitas, ¿sí? Imagínense, cuando empezamos a hacer aplicaciones más grandes, nosotros podemos tener, y lo que se hacía en general era componentizar nuestra aplicación, era separar en distintos componentes o archivos para tener ciertas funcionalidades separadas y no tener todo en un espagueti gigante, ¿sí? El famoso código espagueti. La idea era no ir hacia eso, sino en, no sé, si yo tengo, por ejemplo, no sé, en JavaScript todas funciones que hagan, no sé, la suma, resta, multiplicación, división y demás. Yo, si eso lo tengo adentro de mi index.js, obviamente lo puedo tener esas funciones, ¿sí? De matemáticas, ¿sí? Para hacer cuentas matemáticas. Pero también lo que podría hacer es esas funciones que tienen que ver con cuentas matemáticas, sacarlas, ponerlo en un archivo que sea, no sé, matemáticas.js, ¿sí? Y dejar en un modulito de matemáticas. Y ahí poner todas cosas relacionadas o funciones relacionadas a las matemáticas, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Entonces, ese archivo yo podría importarlo desde otras aplicaciones. Si yo la uso, por ejemplo, en una aplicación de un CRM para un kiosco, ¿sí? un sistema de facturación por un kiosco y necesito hacer cuentas matemáticas, yo podría importarme esa librería, ¿sí? Lo mismo con, no sé, si tengo otra empresa que se dedica a los taxis, por ejemplo, y necesito facturar el tema de los taxis, de ver cómo viene mi facturación, también voy a usar matemáticas, por ende podría importarme ese archivo, ¿sí? Y si yo modifico y necesito hacer algún cambio o agregar alguna funcionalidad nueva a matemáticas, ¿en dónde debería modificarlo yo? En ese caso. ¿En el sistema de taxis, en el sistema del kiosco o en el archivo de matemáticas? Si lo querés Bien, la idea sería, Depende. va a depender, muy bien, va a depender, pero en general si yo tengo algo separado, ¿sí? Y tengo algo específico que dice que este archivo JS que hice hace todo lo relacionado a la matemática y yo quiero agregar algo relacionado a la matemática, lo bueno es que yo pueda tocar en ese archivo para que obviamente lo pueda utilizar después de los distintos módulos que estén importándose, ¿sí? Entonces, ahí hablo y estoy empezando a charlar con ustedes sobre algo que tiene que ver con exportación e importación de cosas, ¿sí? Entonces, un poco yendo con el ejemplo que les decía, en este caso, ¿qué estaría haciendo? Esto. Tú importas una función zoom. Exactamente. ¿De dónde? Archivo files2.js. No, sí. Sí. Archivo files2.js de la carpeta tú. Bien, perfecto. Esto, lo que estamos haciendo acá, en esta línea, esto es JavaScript, ¿sí? Lo que estaría haciendo esto es, dependiendo obviamente del archivo donde esté, estoy importando, ¿sí? Una función de un archivo, ¿sí? De mi archivo file2.js. Este path/to/ quiere decir que este archivo se encuentra dentro de la carpeta path/to, o sea, dentro de la carpeta to, que está dentro de la carpeta path. Eso sería, por eso está así. Y lo que está trayéndose básicamente es de este archivo la función zoom. ¿Para qué? Obviamente para después usarla. ¿Sí? Acá es un console log de zoom 2,7. Ahora, ¿qué hace este zoom 2,7? ¿Quién sabe qué hace este zoom
2,7. ¿Quién tiene el conocimiento de qué hace? Podemos intuir que suma A más B, pero Bien. hay que ver la función. ¿Y la función dónde la veríamos? Si quieren ver qué hace esto, ¿dónde tendrían que ir? Archivo Ay, file no. 2. Exactamente, ¿sí? Porque recuerden que la estamos importando. Entonces, para nosotros esto es medio como una caja negra, ¿sí? Es como que nos traemos algo que no sabemos bien qué hace, suponemos por el nombre que va a ser una suma, ¿sí? En este caso, y que recibe y le tenemos que pasar dos parámetros. Entonces, fíjense, esto sería, si nosotros veríamos el archivo file2.js, lo que tiene nuestro archivo file2.js tiene una función sum, ¿sí? Que recibe A y B y que retorna la suma de A más B, el primero con el segundo. ¿Qué tipo de función estoy haciendo acá? ¿Cómo se llamaba esta función? Arrow. Arrow o flecha, ¿sí? Esta era una función arrow o flecha. Si se acuerdan, era otra forma de declarar funciones. Pero faltan las llaves. En este caso no está poniendo llaves porque lo único que hace, como lo tiene solamente en una línea, el resultado no necesita la llave. Las llaves en general las van a utilizar cuando tengan que hacer más de una cosa dentro de la función. ¿Sí? Pero supónganse si podría ponerse acá la llave de apertura y la llave de cierre. Es correcto el comentario. Pero esto no va a dar error porque obviamente está haciendo solamente una cosa. ¿No? Y fíjense la palabra que figura acá. Si ustedes no ponen esta palabra, va a ser imposible que si ustedes hacen este import acá, no podrían importar, o sea, esto les va a dar error, ¿sí? Porque obviamente van a estar importando algo que nuestro archivo file2.js no estaría exportando, si sacamos esta palabra export, ¿sí? Entonces, es importante que cuando nosotros estemos haciendo componentes, que es lo que vamos a empezar a hacer con React, y nosotros queramos que esos componentes sean importados de otros lugares, siempre tienen que tener en cuenta que tiene que estar la palabra export, ¿sí? Porque si no está la palabra export, no vamos a tener visibilidad de ese componente o de la función, ¿sí? Entonces, export lo que nos da es como que nos abre la puerta a ese archivo para poder encontrar y usar ciertas cosas que están habilitadas si tienen esa palabra export. ¿Dudas con esto? Entonces, vamos a tener archivos que vamos a exportar cosas. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a querer exportar algo de un archivo? ¿A reutilizarlo? Exactamente, para ser reutilizado desde distintos lugares. ¿Sí? Y para que el código no sea tan extenso. También. Sí. O sea, la idea es componentizar y tener ubicado en distintos archivos las cosas particulares que nosotros queramos reutilizar. Pero en general, cuando nosotros componeticemos, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, lo que vamos a buscar va a ser reutilizar el código también. ¿Sí? Imagínense que ustedes se dedican 100% a la programación, ¿no? O sea, y se dedican a hacer páginas web y les está yendo bárbaro y tienen un montón de clientes. Y en general, ¿qué tiene toda página web? ¿Qué cosas ustedes ubican dentro de una página web? Que la mayoría de las páginas lo tienen. Navbar. Bien. Casi todas las páginas web van a tener un navbar, ¿sí? Entonces, ustedes podrían decir que pueden crear un componente que sea navbar, que ese componente lo van a usar para todos los clientes que ustedes tengan. Obviamente van a adaptar ciertas cosas, pero el navbar es un navbar, ¿sí? Lo que va a cambiar quizás es la información de la cantidad de menús o no sé, o la descripción de cada menú, ¿no? O sea, uno va a tener, no sé, quiénes somos, otro va a tener en inglés, o otro no va a tener el quiénes somos, va a tener contáctenos, o acerca de, digo, las posibilidades son infinitas dependiendo obviamente del diseño que cada uno quiera. Pero el navbar es el navbar, ¿sí? Todas las páginas o las aplicaciones que ustedes tengan, en general va a tener un navbar, va a tener un footer, ¿sí? Van a tener quizás cards, hoy está muy de moda el tema de las cards de Bootstrap, y así. Bien. ¿Sigo?
¿O dudas con esto? ¿O alguien quedó con algún- Igual ahora lo vamos a ver un poquito más en acción todo esto. Así que no se preocupen. Por ahora es teoría. Pero es importante que entiendan el tema de importar y exportar, ¿sí? Exportar es cuando yo hago un componente y quiero que eso sea usado desde otro lado. Importar es cuando quiero, yo estoy parado en un lugar y quiero traerme eso que alguien hizo y está componentizado. Bien. Vamos a hablar un poquito, y antes de meternos en los conceptos claves, ¿sí? ¿Alguien sabe cuándo nació la web? No vale googlearlo, ¿eh? Hace. Bien. Aproximadamente en el 92, ¿sí? Nació la web. Y en ese momento, ¿cómo funciona o cómo funcionaba en ese momento la web? ¿Mediante qué cosas? Era peticiones de quiénes hacia quiénes. Científicos, militares, Bien, exacto. Y ahí nace lo que ya hablábamos, que tenía que ver con las páginas web, ¿sí? Las páginas web en donde teníamos clientes y servidores, ¿sí? Y en general, el cliente no tenía mucho poder sobre lo que pasaba en su computadora, ¿sí? Dependía mucho de las peticiones o de las cosas que le devolvía el servidor, ¿sí? ¿Cómo se llegaba a eso? Ya lo hablábamos, lo digo, lo repasamos, mediante obviamente HTTP nosotros podemos hacer peticiones y recibir peticiones del servidor. En las primeras instancias, cuando trabajamos con lo que era páginas web y trabajamos con HTML puro o cuando empezamos a trabajar con CSS, ¿dónde estaba la mayor carga de tiempo en cuanto a la carga de nuestra aplicación? ¿Quién tenía mayor carga en ese momento? Bueno, La pregunta. el CSS. la carga me refiero a, había una petición del lado del cliente a un servidor. Y el servidor tenía una carga muy importante porque tenía que devolver todo armadito, ¿sí? Si nosotros nos fijamos ahora cómo son las aplicaciones, casi todas las aplicaciones están y tienden a que todo suceda del lado del cliente, más que el servidor, que haya muy pocas peticiones al server, ¿sí? Entonces, había una carga muy fuerte del lado del servidor y poca carga del lado del cliente en cuanto al tiempo, en cuanto al dibujar las pantallas y demás, ¿sí? Entonces, para hablar de esto, quiero dar en realidad inicio a todo lo que tiene que ver con React, ¿sí? Antes había el DOM en sí es muy costoso, ¿sí? Eso es lo que quería decir. El DOM es costoso. Nosotros venimos trabajando con el DOM y generalmente cuando teníamos que dibujar la pantalla, ¿en qué momento se dibujaba? O sea, ¿al principio o al final veíamos la pantalla nosotros? ¿O se dibujaba en nuestro navegador? ¿En qué momento? Principio. Al principio dibujaba el HTML, ¿sí? Y si recuerdan, después iba dibujando toda la parte le agregaba la parte de CSS. Y si tenía que ir a buscar información, ¿dónde teníamos la parte de JavaScript? Recién al final. Por lo cual, exacto. Carga último, exactamente. Entonces, para el usuario, iba a ser también una experiencia lenta al principio. Y muchas veces sucede que ustedes están en algunas páginas que son viejas y está como se quedan así, sigue como esperando. Por ejemplo, Gitpod, ¿no? No, mentira. Gitpod a veces se vuela, pero no es por eso. Bien. Entonces, React lo que trae, antes de ir, es que ustedes no se van a tener que preocupar más por el DOM, ¿sí? A partir de ahora, el DOM, el que se va a ocupar del DOM es React. Y para eso nace algo de lo que se llama DOM virtual, ¿sí? Un DOM virtual. Y vamos a ver por qué está esa particularidad que tiene React.js que nos da un DOM virtual, ¿sí? Entonces, los que leyeron un poquitito y algo ya me dijeron, ¿qué es qué es React o dónde nace React? ¿De dónde viene React? Yo por lo que vi que era, sí, una librería, pero que nacía de la gente de Facebook, ¿puede ser?
Sí, es. No puede ser, es. Nació de Facebook y ahora es de software libre, ¿sí? No pertenece más a Facebook, pero sí, nació en Facebook. Y justamente nace en Facebook porque necesitaban de alguna manera, Facebook, ustedes si lo conocen, saben, maneja poca información o maneja mucha información. Cuando se dibuja Facebook, cuando ustedes ven Facebook en la pantalla, ¿tiene poquitas cositas o tiene un montonazo de info? Realmente tiene muchísimo. Muchísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La gente de Facebook se encontraba con que, cuando venían trabajando antes de utilizar y de crear React, que les tardaba mucho, obviamente, en dibujar la página porque tenía un montón de información dando vuelta, iban a buscar a distintos lugares de la nube y demás. Entonces, tuvieron que buscar una arquitectura o una forma distinta de renderizar, se dice, y esa palabra la vamos a empezar a usar mucho, de renderizar la página, ¿sí? La web. Y la forma que encontraron, obviamente, fue con el nacimiento de React.js, ¿sí? Entonces, React.js es una librería JavaScript desarrollada por Facebook, ¿sí? Y se enfoca en el desarrollo de interfaces de usuario. Acá nombramos algo que habla de SPA, ¿sí? Permite generar aplicaciones SPA. ¿Qué son las aplicaciones SPA? En una página sola. O sea, vos tenés una página y después se van desplegando más cosas, pero es una página. No salís de ella. Bien. Si ustedes recuerdan, antes cuando se creaban las páginas solamente con HTML, CSS y JavaScript, en general cuando uno hacía un clic y que lo llevaba a otra parte del menú, ¿qué pasaba con la página? Se refrescaba toda la página, ¿sí? Volvía a renderizar toda la página. Y eso, obviamente, para el navegador era súper costoso. Y acá voy a hablar siempre de lo mismo. O sea, había un tema de costo en cuanto a los tiempos y en cuanto a la experiencia con el usuario, ¿sí? Imagínense si por cada vez que yo hacía un clic en mi página y me iba moviendo, eso volvía a dibujar toda mi página, ¿sí? Era súper costoso. Y aparte, lo volvía a dibujar, ¿por qué? Porque iba contra el servidor devolvía y volvía a dibujarse esa página. Con el nacimiento de la Single Page Application, lo que vamos a tener es que nosotros vamos a dibujar, la primera vez va a dibujar todo, ¿sí? Y se va a traer otras cosas que quizás no van a estar visibles para el usuario, ¿sí? Que son vistas, se conocen como vistas, son distintas vistas. Entonces, a medida que yo me voy a ir moviendo, yo ya no tengo que ir al servidor a buscar esa página, ¿sí? Yo ya la voy a tener del lado de quién, ¿de qué lado va a estar ahora? Del cliente. Del lado del cliente, y por ende va a ser mucho más rápido, ¿sí? Porque yo no voy a tener que ir a buscarlo a otro lado, lo voy a tener ya del lado, digamos, del navegador. Por eso también se volvió muy potente los navegadores últimamente, ¿sí? Chrome tomó como mucha relevancia porque viene con un montón de herramientas e inteligencia para poder darnos, obviamente, la mejor experiencia a nosotros y, obviamente, a las empresas que crean sus páginas web. Entonces, vamos a tener el concepto de Single Page Application, en lo cual nuestra página va a ser única y nos vamos a ir moviendo por distintas vistas, ¿sí? En general, ¿qué es lo que no cambia nunca, en general, en una página web, hoy por hoy? ¿Qué no cambia? El navbar. Exactamente. El navbar, el footer, siempre queda fijo. Lo que va cambiando es lo que está en el medio, ¿sí? Igual, ahí les voy a mostrar un par de ejemplos. Entonces, ¿cómo nace? Nace con el objetivo de ofrecer un elevado rendimiento con respecto a otros frameworks y mediante la arquitectura permite encapsular el funcionamiento y la presentación mediante componentes. Y acá hablamos y vamos a hablar hasta el cansancio de lo que son los componentes. Vamos a tener que cambiar un poquitito o adaptar la manera en la cual nosotros veíamos una página web, ¿sí? Si nosotros, voy a mostrar, por ejemplo, esta es la página de React, ¿sí? Fíjense, ¿qué tenemos acá arriba? Un navbar, ¿no? Bien, si yo me voy moviendo, fíjense que el navbar queda fijo, ¿sí? Y lo que va cambiando es esta parte de acá. Entonces yo podría pensar que mi navbar en sí es un componente, ¿no? Yo podría tener un componente navbar y después podría obviamente tener distintas páginas o vistas.
Lo mismo con el footer, ¿no? O sea, yo podría pensar que tengo un footer que podría ser también un componente. Entonces, lo que plantea React es empezar a pensar en componentizar, no digo todo, pero todo lo que sea reutilizable, ¿sí? Este botón, por ejemplo, podría ser, o estos links, digamos, del navbar, ¿podrían ser también componentes? ¿Qué piensan? Sí. Sí, sí, si ustedes esto lo van a reutilizar en algún lugar, tranquilamente podría ser componentizable. El buscador también, ustedes podrían tener un componente buscador, ¿sí? Que contiene todo lo necesario para que se vea así de lindo, ¿sí? Que tenga toda la parte visual y hasta podría tener inteligencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué Hola. sería? Sí, Una pregunta. dale. Cuando decís componente, ¿te referís a lo que hablamos al principio de que se guarda en una función y que lo importás? ¿Y lo exportás? Ahí va por ese lado. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero sí, va por ahí. Exacto. Bien. Entonces, si nosotros pensamos en un navbar que tiene, por ejemplo, estos links y tiene un buscador, si yo pienso el buscador como un componente y pienso los links como otros componentes, ¿sí? ¿Qué sería el navbar para estos componentes? ¿Un qué? Un contenedor. Un contenedor. O en la jerga, ¿cómo le decimos? ¿Contenedor o qué? Un div. Padre. ¿Sí? Un padre. ¿Sí? Un padre que tiene adentro hijitos. Entonces, la idea que vamos a empezar a trabajar tiene que ver con esto, ¿no? Con que vamos a tener componentes que a su vez adentro tengo otros componentes. Y que esos hijos pueden tener otros componentes. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, si yo tengo mi navbar podría tener un buscador y podría tener el link. Y este link tener otras cosas adentro, por ejemplo. En este caso no se llega mucho más, pero bueno. Es para que agarren un poco la idea del tema de componentizar. ¿Sí? Entonces, navbar, tendríamos buscador y, no sé, un link de documentación, por ejemplo. ¿Se entiende eso? Si no entienden, porfa, levantan la mano y me dicen no entendí y voy de vuelta. Por ahora lo que estoy planteando es que nosotros con el uso de React vamos a empezar a dividir en subpartecitas nuestra página web, ¿sí? Nuestra aplicación. ¿Para qué? Para reutilizarlo y para que también nos quede más cómodo la lectura, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo queda esto a nivel visual, por lo menos desde el lado de la programación. Bien, ¿Qué se refiere a la página? ¿Cómo? Con vista, ¿se refiere a la página en sí? Sí, se refiere a, en realidad, vamos de vuelta con esto. Yo acá podría decir que tengo mi menú, ¿sí? Esto podría ser una gran vista que a su vez tiene un navbar fijo y adentro tiene distintas vistas que son las que me va a ir moviendo dependiendo de dónde haga clic, ¿sí? Si yo hago clic me lleva a Home, ¿sí? Home sería una vista, que sería esto. Si voy a documentación, fíjense que me lleva a docs.gettingstarted.html, que ¿qué es? Es otra vista. Esto sería, en vez de una página, o sea, nosotros lo vamos a llamar vista, ¿sí? Tutorial me lleva a tutorial.html, que es una vista que me está cargando acá adentro. Lo mismo con blog, lo mismo con comunidad. ¿Sí? Lo que antes nosotros llamábamos páginas. Como que con React teníamos el servidor, iba al servidor. Ahora como que tenés el servidor en tu casa y vas cambiando de distintas páginas, pero dentro de tu navegador. Exactamente. Sale al servidor. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que hace es se trae ya directamente todo lo necesario para poder después que trabaje con el cliente. Van a haber, o sea, momentos en los cuales seguramente va a ir al servidor, pero no van a hacerlo, digamos, algo. Seguramente si yo guardo información, sí, obviamente tiene que ir al servidor a guardar esa información. Pero mientras me esté moviendo y no esté generando nada que necesite el servidor saber que hubo un cambio, me va a dejar todo al lado del cliente justamente para que trabaje mucho más rápido. Esa es la idea. Bien, ¿por qué elegimos React? Obviamente porque tiene interfaces de usuario interactivas, son de forma sencilla por esto de que tiene un single page application, si no es que estamos yendo de página en página y no es que todo el tiempo se está refrescando.
Acá hablamos de lo que yo les decía recién, diseña vistas simples y se encarga de actualizar y renderizar los componentes cuando los datos cambian. Ahora vamos a ver un poquito más de detalle de esto. El código va a estar más ordenado, justamente porque yo lo que les comentaba es que van a empezar a tener ustedes distintos componentes y eso van a estar agrupados en carpetas y ustedes van rápidamente a saber dónde está cada cosa, ¿sí? A diferencia de si tienen todo en un choclazo gigante en el cual tienen que estar buscando dónde está cada función o cada componente. Y ustedes pueden agregar nuevas librerías. Ojo también ahí con la compatibilidad, ya vamos a ver qué tipo de librerías hay, porque de hecho Maca es fanática de una librería que podemos utilizar. ¿Qué se llama? Maca, ¿cómo se llama esa librería? Bueno, son varias igual. Reactstrap es una, por ejemplo. Que adivinen qué nos da Reactstrap. React con Bootstrap. Muy bien. Muy bien, están muy despiertos esta mañana. Bien, sigamos. ¿Quiénes utilizan React? Y acá vamos a ver un poco de quiénes están hoy por hoy con React. Obviamente Facebook, se imaginarán por qué no, porque son los creadores y todavía lo siguen usando. Instagram, ¿por qué? Porque también es de Facebook. Exactamente, Instagram es de Facebook. Tenemos Dropbox, Netflix, PayPal, Uber y WhatsApp. Son algunas, ¿sí? Son empresas pequeñas que eligieron trabajar con React.js y bueno, y por eso nosotros también elegimos dar eso. Acá está el link de la página, tienen la versión en español, que es la que yo estaba mostrando recién. ¿Sí? Acá tienen un montón de información de todo lo que tiene que ver con React, ¿sí? O sea, tienen un tutorial, de hecho les da un montón de ejemplos. Y aparte tienen toda una comunidad en la cual ustedes pueden subir preguntas y hay gente que les responde, ¿sí? Sobre todo, ¿qué comunidad les refiere? Stack Overflow, ¿sí? Que es la que más se utiliza hoy por hoy. Bien. Esto después igual se los paso, pero no tienen más que poner React.js en el navegador y la primera que les va a aparecer es la página de ellos. Bien. ¿Hasta acá dudas? No vimos nada igual todavía, pero por ahora es pura teoría. Bien, yo hablaba antes de que React en realidad es una librería y no es un framework, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias? Y para que sepan, porque van a escuchar mucho en lo que es nuestro mundo, librerías y framework. ¿Qué diferencia hay entre librería y framework? Por lo que entendí, ¿no? Sí. Un framework es como un entorno de trabajo que te obliga como a estructurar y escribir tu código y organizarlo de cierta manera. Y una librería son como un conjunto de funciones de JavaScript, básicamente. Bien, exacto. Un framework te da todo mucho más estructurado y vos tenés, es un marco de trabajo, ¿sí? Un marco de trabajo para, en este caso, para el desarrollo. Pero existen frameworks que van más allá del desarrollo, ¿sí? Entonces, de hecho, Scrum es un framework de qué, en cuanto a qué. No sé si escucharon hablar de Scrum, que ya lo vamos a ver igual. Como de organizar el trabajo. De organizar el trabajo, ¿sí? Lo que te da es un marco, no te dice cómo tenés que hacer las cosas, más o menos, pero, o sea, es un marco de trabajo. Entonces, así como hay framework de metodologías de trabajo, de formas de trabajo, tenemos framework también de desarrollo, en lo cual te dicen, bueno, para poder trabajar con tal framework tenés que hacer esto y esto, y trabajarlo de esta manera. Lo que es una librería es, en realidad, te dan herramientas que vos las utilizás como querés. Obviamente, la librería lo que persigue es un fin, ¿sí? En este caso, lo que nos da React, el fin de React sobre todo, tiene que ver con todo esto que decía, de sacarnos de encima nosotros el manejo del DOM y de darle mayor velocidad a nuestras páginas web, ¿sí? O sea, solucionan un problema concreto. Eso es lo que hacen las librerías, ¿sí? Bien, para eso nosotros, dentro de lo que es React, nace lo que es JSX. ¿Y qué es JSX? Igual ahí lo tienen, pero si alguien leyó un poquito. Es React. Bien,
Básicamente es la forma en la cual va a trabajar React, ¿sí? Es como un lenguaje medio... Es una extensión, se podría decir que es como una extensión de JavaScript, ¿sí? Que lo que nos da es una mezcla... Sí, Ahí va, no mezcla Java con HTML bien, iba o algo así. hacia ese lado. Lo que nos da JSX Perdón. es que nos extiende, ¿sí? Nos extiende JavaScript y nos da la posibilidad de, justamente, como decía ahí, no sé quién fue que habló, porque no veo los nombres, pero creo que era Valentina. Soy yo, Clara. Ah, claro. Eh, Idiota, Clara. Clara. Mezcla, o sea, y nos da la posibilidad de trabajar HTML con CSS, en realidad más HTML con JavaScript, ¿sí? Hace como esa fusión. Y ahí vamos a ver cómo se ve. De hecho, acá tenemos un ejemplo, en el cual tenemos un div, y esto es HTML puro, ¿sí? Acá estamos viendo HTML, pero cuando vemos punto y coma y vemos acá paréntesis y función y qué sé yo cuánto, ¿qué vendría a ser? ¿Mezclado con qué? Con JavaScript, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da? Nos permite unir, obviamente, HTML, CSS y JavaScript en un único paquete. Y para esto también vamos a seguir utilizando, que nosotros lo usamos durante un tiempito con lo que era el boilerplate de JavaScript, que estábamos utilizando, que nos daba, nos armaba todo en un shaker, en un paquetito y hacía que todo funcione. ¿Qué hablamos en su momento? A ver quién se acuerda. Webpack. Muy bien. Che, la verdad, estoy sorprendido lo que me escuchan. Bien, Webpack, ¿sí? Con React vamos a seguir utilizando Webpack, ¿sí? Como empaquetador. Y lo que nos va a dar, de alguna manera, es que obviamente React ahora va a estar utilizando y mezclando todo esto y Webpack va a ser el que va a seguir dándonos la solución de fondo. Y ahora vamos a ver un poquitito cómo está preparado esto dentro del boilerplate. Bien. Y acá, esto es importante que lo entendamos. No, o sea, que se entienda un poco el concepto. Ustedes no van a tener que trabajar con esto. Se van a olvidar del DOM, ¿sí? Pero ¿cómo trabajábamos con la forma tradicional? Si nosotros teníamos una grilla y le dábamos a un botón Edit, esto obviamente refrescaba todo, iba al servidor, traía de la tabla y volvía a dibujar toda la pantalla, ¿sí? Esto lo que decía era que básicamente no es que dibujaba solamente la línea esta o lo que había editado, sino que tenía que volver a renderizar todo. Iba contra el servidor, se traía todo modificado y lo volvía a dibujar. Así trabaja de forma tradicional el DOM. Con lo cual, fíjense lo costoso que era. Entonces, cambiar los nodos del árbol, del DOM, es costoso. Y esto es lo que vengo diciendo desde hace un ratito. Entre más nodos cambiemos, más costoso para el navegador. Y en procesos sencillos no se nota, pero cuando teníamos aplicaciones más complejas, obviamente ahí aparecen los problemas de rendimiento, que es todo lo que veníamos charlando. ¿Cómo trabaja React con esto? Nosotros vamos a dibujar por primera vez el DOM, ¿sí? Esto obviamente tiene que ir al servidor y traerse nuestra página, pero en el momento en que se dibuje lo que va a hacer es lo que yo les decía, que es crear una copia virtual. ¿Y esta copia virtual dónde va a estar? ¿De qué lado? Del lado del cliente, ¿sí? Esto se encarga, o sea, ustedes no van a tener que hacer nada con esto. Esto se va a encargar solo, es para que entiendan un poco el funcionamiento y la arquitectura, ¿sí? de React. Pero ustedes de esto no van a tener que meterse, ¿sí? Solamente van a tener una línea que va a hablar algo del DOM y nada más. Y después todo va a ser componentes. Entonces, la idea es que si ustedes modifican algo, ¿sí? Si hay algo que tiene que estar modificándose algún objeto, ¿sí? Un componente dentro del Virtual DOM, no es que va a volver a renderizar todo el árbol, sino que solamente se actualiza ese componente. Con lo cual, todo el resto, el navbar y demás, queda estático, no tiene que volver a dibujarse, para el usuario no hay ningún cambio, y lo único que va a haber modificado es, no sé, tal pantallita de tal lugar, ¿sí? Con lo cual, esto es súper veloz tanto para el usuario como para el servidor, ni se entera porque está pasando todo del lado del cliente, de hecho. Entonces, ¿qué hace el DOM virtual? Vigila los cambios que se provocan en los elementos. Nosotros, si hay un componente que va a tener un cambio, está esperando o está escuchando, ¿sí? Que ese componente cambió, y si cambió ese componente, solamente va a actualizar ese componente.
¿Cómo trabajábamos nosotros en el DOM? ¿Qué era lo que estaba escuchando cuando que un evento? No quería decir la palabra y la dije. ¿Qué era lo que estaba validando si pasaba algo con el usuario o no pasaba algo? ¿Qué teníamos ahí? Eventos. Eventos, ¿sí? Ustedes cuando hacían el Add Event Listener lo que hacían era que hacían que algún elemento del DOM se quede escuchando si pasaba algún cambio. Y si pasaba ese cambio, generalmente volvía a dibujarse todo el DOM, ¿sí? En este caso, si ustedes tienen un botón que hace algo acá, en este componente, no es que se va a volver a dibujar todo el árbol, ¿sí? Solamente se va a actualizar este componente, en este caso. Entonces, solo se actualiza el nodo que cambió en el DOM, ¿sí? Recuerden que es un DOM virtual, no es un DOM común y corriente. Y esta palabrita que venimos hablando, que es componentes, es la que nosotros vamos a empezar a utilizar a partir de ahora. Y va a tener esta estructura, ¿no? Vamos a tener nuestro componente padre, como ya decíamos, vamos a tener hijos, en el cual podemos tener un formulario. El formulario a su vez tiene hijos que son los inputs, por ejemplo, ¿sí? Podemos tener otro componente hijo acá que tiene un H1, un H2 y una sección compartida. Entonces, React se basa en componentes, ¿sí? Son como piezas de Lego que las definimos una vez y que se van uniendo, dependiendo obviamente, ¿de qué va a depender la forma en la cual se unan esas piezas? De la exportación. Lo que queramos construir. Más que de la exportación, de lo que queramos construir, ¿sí? O sea, no hay una verdadera receta. En realidad va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Lo que nosotros queramos hacer va a ser la forma, o sea, que nosotros vayamos dándole la estructura a estos componentes, que vayamos engranando nuestro Lego, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a hacer distintos componentes, ahora vamos a hablar un poquitito más de eso, lo vamos a ver en código, antes de pasar a las salas, pero piensen que todo a partir de ahora en general va a estar componentizado. ¿Y cómo se ve un componente? Básicamente van a ser funciones. Ustedes van a crear funciones, ¿sí? Esta función app, que me retorna, ¿qué me está retornando esta función app? Todo eso. Bien, pero ¿qué es esto? Un div. Bien. No, pero el div lo pone porque como que no acepta, no sé las palabras, porque no tengo la técnica esa, pero por separado, que vos tenés que meter todo dentro de un div para, no sé, explícalo vos, Pablo, porque yo lo que por ahí. Como un fragment. Bien, antes de ir a Claro, eso, pero- ¿Eso es código sí. HTML? Eso es lo que quería escuchar, ¿sí? En realidad acá lo que me está retornando esta función es código HTML, ¿sí? Me está devolviendo código HTML, ¿sí? Y es un código HTML extraño, ¿sí? Porque existe, o sea, ustedes hasta ahora, ¿habían visto alguna vez una etiqueta welcome? ¿O no? Tiene otro componente lo que pasa. Pero digo, en HTML puro, ¿existía la etiqueta welcome? Ah, no. No, ¿sí? Teníamos div, teníamos el H1, el H2, teníamos, no sé, el A, el P y demás, ¿sí? Pero welcome no existe. Ahora, ¿qué es welcome? Si miran acá el código, ¿qué vendría a ser welcome? Una función. Componente. Un componente, ¿sí? Una función o componente, o sea, como nosotros estamos ahora con React, lo vamos a ver como un componente. ¿Y qué me devuelve este componente? ¿Qué me da este componente? Un H1 que dice hello H1. y el nombre que le pasaste. Ahí va, ¿sí? Está bueno que empecemos a leer un poco el código juntos. Esto lo que va a hacer en algún punto es, yo tengo un componente welcome que lo que me hace es me devuelve un H1 con hola y el nombre. El nombre que le paso ¿por dónde? Por medio de props. Sí, ahora vamos a hablar de lo que son las props. Pero props, de alguna manera, ¿qué vendría a ser para una función? Un parámetro, ¿no? Exacto. Entonces, yo a mis componentes les voy a poder enviar información. ¿Para qué? Para que obviamente mi componente cambie dependiendo de lo que yo le mando, ¿sí? Yo puedo decir, si tengo un componente que es saludo, ¿sí? Este vendría a ser saludo.
va a depender el saludo dependiendo de lo que yo le mande como nombre, ¿sí? Y ustedes acá, ¿qué están haciendo? ¿Qué estoy haciendo acá? Que pongo welcome, welcome, welcome. Y tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Renderizando ese componente. Sí, estoy reutilizando el componente. Yo, si quiero, imagínense si ustedes acá tienen que poner, ustedes podrían haber puesto también H1 hello Sara, H1 hello Kalal, H1 hello Edith, ¿sí? Pero de alguna manera, si ustedes tienen que hacer todo el tiempo lo mismo, lo que esto les debería hacer pensar es, che, esto en realidad que lo estoy reutilizando constantemente, lo saco, lo componentizo, ¿sí? Hago un componente que sea saludo, que lo que me haga es, le paso el nombre y directamente que me devuelva esto. Entonces, acá lo que está haciendo es, dentro de un div, llama, o sea, al componente welcome y le pasa el nombre Sara. Entonces, esto ¿qué va a dibujar esto en nuestro HTML? Va a terminar dibujando un H1 que va a tener hello y el nombre que yo le pasé, que en este caso es Sara. Abajo va a poner un hello Cajal y abajo un hello Edite. ¿Sí? Y esta es la forma en la cual ustedes van a empezar a componentizar esto. ¿Sí? Y fíjense que los componentes, ¿de qué manera se van a empezar a llamar? ¿Cómo qué? De HTML. Etiquetas. Como etiquetas. ¿Sí? Ustedes los componentes, cuando los quieran empezar a utilizar, los van a llamar como etiquetas. ¿Se ve un poquito? Sé que al principio quizás es como, ¿what? Pero, ¿se va entendiendo o no? Entonces, yo tengo una función que este app en realidad es un componente o no es un componente también. Si miro esto y digo que welcome es un componente y me retorna código HTML, esto Sí, no, un componente. también es un componente. ¿Sí? Porque seguramente este app lo voy a llamar desde algún lado. Bien. Seguimos. Entonces, un componente, como decíamos, es un elemento independiente y es reutilizable, ¿sí? Como una pieza de Lego. ¿Cuáles son las características? Bueno, similar a una pieza de Lego, son reutilizables, pueden o no tener lógica, ¿sí? Hay componentes que ustedes van a ir haciendo que, o sea, ¿esto tiene alguna lógica? ¿Le está metiendo lógica a esto? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí. Porque hace unos minutos, yo qué sé, Sí. que hablaste de esto de importar y exportar para Sí. que lo podamos usar en diferentes cosas. Cuando tenés que poner exportar o importar, ¿va enseguidita que vos escribís eso, por ejemplo? Vos tenés ahí ese componente y yo quiero que me quede para usarlo del usarlo otro lado. ¿Lo tengo que poner ahí? Ahí lo vamos a ver. Ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico. Esto es un ejemplo. Exacto. Esto está todo adentro de un mismo archivo. Por eso acá no está la palabra import ni export, ¿sí? Porque estaría todo adentro. Esto sería el famoso código espagueti, ¿sí? El fideo. La idea es que ustedes no hagan esto, ¿sí? Este welcome debería estar por fuera. Acá debería importar el welcome, ¿sí? Y este welcome está en otro archivo en el cual tenga qué palabra para poder ser usado desde afuera. ¿Qué debería tener? Y poner import ahí. Exactamente, ¿sí? Si yo saco este welcome afuera, yo debería tener dentro de mi archivo welcome.js un export para poder obviamente utilizarlo dentro de mi aplicación. Y acá yo debería, en vez de poner esto, debería hacer el import para poder usar esta etiqueta. Pero ahora lo vamos a ver igual en un ejemplo práctico, va a quedar más claro todavía. Bien. Entonces, pueden o no tener lógica, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver también, les voy a mostrar un poquitito. Fíjense que acá hay un return y siempre, o sea, todos nuestros componentes van a tener un return, porque obviamente lo que espera nuestra aplicación es que nuestros componentes me retornen código HTML, ¿sí? Código HTML con funcionalidad o no. Pero fíjense que acá hay una llave, ¿sí? ¿Qué podría poner entre la llave y la palabra return? ¿Qué podría poner? Lógica de JavaScript. Exactamente. Entre mi llave y la palabra return, ahora igual lo vamos a ver de vuelta en práctica, pero entre la llave y mi palabra return es donde yo podría implementar lógica de JavaScript para tomar decisiones de hacer cosas
que obviamente tenga un impacto directo en lo que nosotros vamos a terminar mostrando o devolviendo. ¿Sí? Entonces, acá es donde se empieza a mezclar esta cosa de HTML con JavaScript. ¿Alguien quería apuntar algo? Ok. Bien. Entonces, con una pieza de Lego puedo construir componentes más grandes. Ustedes van a ir haciendo cositas chiquitas y obviamente va a haber una que cuadre a todo el resto de las cosas. ¿Preguntas hasta acá? Antes de meternos un poquitito a ver el código. ¿Vengo bien? ¿Vengo mal? Pablo, no entiendo nada. Pablo, entiendo algo, pero vayamos a ver un poco de ejemplo práctico para que pueda bajar a tierra esto. Además podemos preguntar mientras sigue explicando, así que... Bien, pero por ahora vienen bien, por lo menos la explicación teórica viene. ¿La van agarrando? Sí. Repaso. Tenemos ahora, vamos a tener componentes y dentro de los componentes vamos a tener obviamente lógica, vamos a mezclar HTML con JavaScript sobre todo. ¿Sí? Bien. Vamos con esto. ¿Conocen Breadcode? ¿Sí? ¿Tiene sus días y demás? No. Bien. Si estamos acá en Breadcode, ahora, a partir de ahora, lo vio. Bien. Si voy a Start New Project, ya pasamos por acá, ya pasamos por acá y bienvenidos y bienvenidas a React, ¿sí? Entonces, a partir de ahora ustedes en general van a estar trabajando con este boilerplate, ¿sí? Que es el New React.js. Si yo le doy clic, esto me va a abrir un nuevo proyecto. Y mientras me lo preparo, lo que les voy a pedir a todos y a todas, Alejo, después si podés pasar el link de lo que voy a hablar ahora por Slack sería ideal, así ya queda. Ok. La idea es, ustedes van a ir a Google y les recomiendo que se instalen esta herramienta que se llama React Developer Tools, ¿sí? Que esta es una extensión para Chrome, que lo que nos va a dar es la facilidad a nosotros de poder ver cómo se está comportando React con nuestra aplicación, ¿sí? Es una aplicación para desarrolladores que ayuda a ver y a leer el código, o por lo menos lo que está pasando con la aplicación, ¿sí? Entonces, desde hoy, cuando terminemos esta parte teórica, les recomiendo que se instalen esta extensión para que puedan trabajar mejor con React, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que se ve con esto. ¿Está bien? Bien. Boilerplate, ¿sí? Importante. Siempre el boilerplate arranca con un readme.md. La idea es que si dice readme.md, ¿es para qué? Para que lo leamos, ¿sí? Y acá vamos a tener un poco de información. Esto no es necesario que hagan nada porque ustedes ya le dieron clic directamente desde este lado, lo cual los lleva directamente al repo, sino acá tienen el link de su repo. Y les dice que instalen el npm install. Así que esto es lo mismo que hacíamos con JavaScript. Entonces voy a ejecutar acá en la línea de comandos npm install. Fíjense que acá me crea mi carpeta Node Modules, que son los módulos de Node, que no hace falta que se metan a verlos, pero que para que sepan lo que está sucediendo, me va instalando todo. Y una vez que ejecuto esto, me dice que ejecute el npm run start, ¿sí? Y más allá de esto, acá dice que dónde ubicar ciertos archivos y demás, que yo ahora se los voy a decir, pero para que sepan que acá tienen la explicación. Y dice que esto es 100% compatible con las páginas de GitHub y demás. Bien, me apareció acá, dice que el servicio está disponible. Open Browser. Y si todo está bien, van a ver nuevamente el bebé de Hello Rigo, a Pepe Rigo, y un botón que dice que si está en color verde, Bootstrap está funcionando. Con lo cual, acá nos da a entender que ya nos da el boilerplate instalado. Bootstrap. ¿Sí?
Bien, voy a ir a la consola, a inspeccionar un poquitito qué es lo que tenemos acá. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué es todo esto que tenemos acá? ¿Código de qué tipo? HTML. 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 ¿Sí? Acá no tenemos nada distinto a todo lo que ya conocemos. De hecho, acá estamos utilizando, claramente se ve que está utilizando Bootstrap, ¿sí? Cuando tenemos class btn, btnexuses, es el botón verde, text center, mtsim, estamos usando Bootstrap, ¿sí? No hay dudas de eso. Si yo me meto en componentes, fíjense, esto es lo que les da la herramienta que yo les dije, ¿sí? Si ustedes instalan esto, ustedes van a poder venir acá a componentes. Y fíjense qué me aparece en componentes. Nada. ¿Cómo nada? ¿Qué dice acá? El home. Home. Home, ¿sí? Home y me aparece después acá abajo un props y no hay nada, digamos, en props. Bien, acá lo que yo estoy viendo ya por consola es que tengo un componente llamado home, ¿sí? Entonces, vamos a ir al código y les voy a mostrar un poquitito cómo funciona esto. Esto lo voy a cerrar ahora. ¿Pero qué tiene ese componente? ¿Qué Ahora te tiene muestro. ese componente? Ahí vamos a ver qué tiene el componente. Bien, tenemos todo nuestro archivo, nuestras carpetas, nuestros distintos archivitos, y acá adentro hay uno que se llama template.html. ¿Qué tiene template.html? Fíjense. ¿Qué es lo que tiene? Un título predeterminado, tiene linkeado el link de los iconos para poder ingresar iconos a la página. Sí. Y un div con la que está llamando a la aplicación, al componente, digamos, app. Bien, en realidad tengo un div con una Una ID. estructura básica. Tengo una estructura básica y lo único que tengo es un div con una ID que dice app. Y nada más. Nada. ¿Sí? No tengo nada más. De hecho, vamos a volver acá, elementos. ¿Dónde tengo div app? ¿Lo ven? No sé si lo llegan a ver, ¿eh? Sí. ¿Y de dónde salió todo este código que tenemos acá? Porque acá, si yo vengo a mi código HTML, solamente tengo un div app, nada más. Tengo esto. Pero Ahora, debe haber un punto JS que le agregue todo eso. bien, vamos para ese lado. Entonces, nosotros... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Nosotros en nuestro código, en general, en nuestra página HTML, y por eso son single page application, ¿sí? Fíjense que solamente vamos a tener una sola página, y no por nada se llama single page application, porque a nivel de HTML va a haber solamente un HTML. Vamos a tener esto, ¿sí? Y esto, lo que vamos a hacer, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos trabajando con el DOM, nosotros podíamos, dentro del DOM, utilizando el DOM, ir agregándole cosas, ¿sí? De hecho, ustedes lo hicieron para el famoso y muy amado y valorado Random Card Generator, ¿sí? Porque ustedes hicieron todo el Bubble Sort y demás. De manera dinámica, ustedes fueron creando cartas y le fueron agregando a su código HTML más cosas adentro, a su DOM. Pero acá va a ser un poquito distinto, ¿sí? Nosotros tenemos, importante, carpeta src. Vamos a tener una carpeta de imágenes, que hasta por ahora lo que va a tener, obviamente, esto va a tener nuestro Paper Rig. Y nuestra carpeta de styles, donde tenemos nuestro index tal cual lo tenemos con el boilerplate de JavaScript. Y acá es donde empezamos un poquito a ver algo distinto. Dentro de nuestra carpeta JS vamos a tener una carpeta de componentes y una carpeta, un archivo, perdón, index.js. ¿Sí? Si yo me meto en mi archivo index.js, fíjense qué es lo que tengo. Y vamos a ir leyendo un poquitito qué es lo que hace. En la línea 2, lo que estoy diciendo es, voy a importar React, ¿sí? ¿De dónde voy a importar React? De React, ¿sí? Y esto, el boilerplate ya viene, o sea, ya les instala React. Si no, ustedes por consola podrían instalarlo, pero vamos a ver cuando estemos finalizando el curso, les vamos a explicar cómo instalar todo esto desde su computadora directamente, ¿tá? Pero, en principio, lo que nos interesa ahora, hacer foco, es, obviamente, en que aprendan a programar con React, más que a instalarlo. Entonces, ya viene instalado React, ¿sí? Viene instalado y se va a utilizar lo que sería React DOM, que es lo que yo les decía, que vamos a tener un DOM de... ¿Cómo iba a ser el DOM de React? Virtual, ¿sí?
Entonces, para poder utilizarlo, obviamente lo tengo que importar de alguna librería, ¿sí? Estos import, obviamente, ¿qué quiere decir? Que en algún lado yo tengo algún archivo que está usando el export, ¿sí? Seguramente. Acá estoy importando librerías. Estoy importando Bootstrap, importo el SCSS, y fíjense esta línea de acá. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué estoy haciendo? Está importando el componente. Estoy importando el componente home, ¿sí? Y fíjense cómo lo pongo. O sea, lo pongo como si fuese qué cosa que veníamos conociendo hasta ahora. HTML. Etiqueta. Exacto. Entonces, de esta manera yo acá estoy importando mi primer componente, que ya viene por defecto esto, que se llama home, ¿sí? Y lo que le estoy diciendo es, renderizame al DOM virtual, a este, le estoy diciendo, me vas a renderizar, me vas a dibujar. ¿Qué cosa me vas a dibujar? Y acá voy a poner un comentario para que quede bien claro. Esto es, ¿qué? ¿Y esto qué sería? ¿Dónde? Muy bien. ¿Dónde? Exactamente. ¿Sí? Y si se fijan, acá, esto es lo único que ustedes van a hacer a partir de ahora del DOM. El document.querySelector, y le van a decir dónde es que lo quieren dibujar. No más querySelector, no más create element, bla, 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 no más. Se olvidan de todo eso a partir de ahora. ¿Sí? En general, el único archivo que va a tener esta línea de comando, y de hecho esta importación va a ser el index.js. Porque va a ser el único en el cual yo voy a decir qué quiero dibujar y dónde. ¿El componente padre por lo general siempre es home o le ponen otro nombre? Va a ser home o en algunos casos más adelante lo vamos a ver como layout. Pero le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? No, eso no va a cambiar. Entonces, yo acá tengo un componente home que me lo estoy importando, y si no sé de dónde viene esto, miren lo que hace. ¿De dónde viene esto? De la carpeta component, ¿sí? Acá lo que me está diciendo es, estoy al mismo nivel, metete en la carpeta component, y ahí se supone que hay un archivo que se llama home.js. Vamos a ver qué hay acá. Bien. Fíjense que acá yo importaba el DOM, pero acá yo ya no lo importo, ¿sí? Porque lo único que me va a manejar el DOM es mi archivo index.js. No es necesario que, o sea, y no tienen que importar el DOM en todos los archivos. Solamente se importa en el principal donde va a estar renderizando, ¿sí? Entonces, todos los componentes que ustedes creen, obviamente tienen que importar en React, porque para que entienda que esto es un archivo de JSX, digamos, para que trabaje con React, esto va a tener que estar siempre, ¿sí? Siempre va a tener que estar esto. Acá importa la imagen, como si fuese un recurso más. Y fíjense la palabra que arranca acá. Y esto respondiendo ya a la pregunta de la compañera. Creo que fue clara. ¿Sí? Sí, fue mía, lo pones adelante entonces. Bien, exactamente. Fíjense que yo acá tengo mi palabra import, y para poder, como les decía, para poder importarlo, ustedes tienen que tener dentro del home, tienen que poder exportarlo. Si yo no le pongo esto, vamos a probarlo ahora para ver que no va a andar. Y acá tiene un return y bueno, ¿y qué es todo esto que tenemos acá? Este div gigante, gigante, pequeño pero gigante. ¿Qué es? ¿El componente home? Sí, es esto que teníamos acá, ¿no? O sea, si se fijan acá tenemos div class text center mt5, class text center mt5, hello Rigo, h1 hello Rigo, ¿sí? Esto está retornando mi código HTML para poder dibujar mi home, que en este caso el home es esto, que vemos acá. ¿Sí? ¿Se ve? ¿O no se ve? Entonces, si ustedes van a empezar a crear componentes, ¿dónde los van a poner? ¿Dónde los van a ir poniendo los componentes? ¿En qué carpeta? Esa era otra pregunta que tenía. Por cada, o sea, si yo, por cada, ojo, pará. Dale, Déjame vamos. ordenar. Dale. Si quiero
Yo hago un componente y lo tengo que poner como un archivo aparte dentro de la carpeta componente. O sea, por cada componente yo voy a tener un archivito. La idea es que vos, sí, o sea, si vas a hacer componentes, que estén dentro de la carpeta componentes, porque obviamente hace alusión a que ahí vas a tener componentes. Después vamos a ver, Voy a, sí, eso sí, pero mi pregunta es si por cada componente yo hago, por ejemplo, ese dice home.js sí, y ahí tengo uno. sí. Y ahora quiero hacer otro componente. Vamos a ir a eso, mirá. Sería otro, Vamos a hacer esto, mirá. Así respondo la pregunta de uno. hago otro archivo. Vamos a hacer lo siguiente. Van a haber mucho JavaScript y también van a haber carpetas que los organizan, ¿no? No sé si Bien. tantas carpetas, sí, muchos archivos JS que van a ser componentes. Supónganse, este es mi home, ¿no? Este es mi home, divino, pero ¿qué le está faltando a mi home que nosotros dijimos que toda aplicación tiene? ¿Qué no tiene el home? El nav. Nav. Bueno, ¿les parece si agregamos un nav para este home? Sí. Dale. Perfecto, vamos. Entonces, ¡Ah! lo primero que vamos a hacer es venir a nuestra carpeta home, clic derecho y vamos a agregar un nuevo archivo. ¿Qué nombre le vamos a poner a este archivo? Navbar, yo qué sé, Pepito. Navbar.js. ¿Sí? Todos nuestros componentes van a ser archivos de JavaScript. ¿Sí? Entonces, creamos un Navbar.js. La idea es que los nombres que ustedes le vayan poniendo a los componentes hagan alusión a lo que están haciendo. ¿Sí? O a lo que te devuelve. Ahora, no tengo ni idea cómo era la estructura de React. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? Tenías que primero importar React. Importar, Bien. no, ¿cómo era? Sí, eso. Bien, pero ¿qué harían si no se acuerdan? Copiaría la estructura de otro archivo. Bien, me meto en Home, copio, me voy a traer todo esto, lo copio así como está, lo pego acá y en vez de Home acá le vamos a poner Navbar y en principio esto lo vamos a eliminar. ¿Sí? Vamos a dejar acá un H1. Está importando la imagen que no la necesitas tampoco. Exactamente, y le vamos a poner Navbar. Y esta imagen ya la sacamos. Bart Simpson. Bien, Bart. Le pusiste Bart. Sí. Bien, entonces, reacomodé, ¿no? O sea, me copié lo que tenía acá, me creé mi Bart. En general, cuando ustedes manejen React, se trabaja, fíjense que yo al nombre del componente lo pongo todo en minúscula y cuando lo pongo acá, lo creo acá como función, ¿cómo que lo pongo? ¿Qué tipo de forma de escribir es esto? ¿Cómo se llama? Camel, no sé qué. Sí, camel case. Camel case. Exactamente, ¿sí? Que es que la primera letra mayúscula y después si hay otra palabra también lo pongo mayúscula. ¿Sí? Entonces, lo pongo así y este componente Navbar en principio lo que me va a devolver es ¿qué cosa? Un H1 que va a decir Navbar. H1. Bien. Acá tengo mi export, lo cual se supone que esto yo ya lo puedo utilizar en algún lugar. ¿O no? Sí, bien. Y te falta importarlo. ¿En dónde lo vamos Ahí a...? va. no te Ahí va. preocupes. ¿En dónde lo voy a querer importar? ¿Dónde lo quería agregar En el yo? index. El index. En el home. ¿Dónde quería agregarlo yo mi En el que Navbar? dice template. El template. ¿Sí? Acá en el home. Si yo tengo mi home, en mi home quiero agregar, por ejemplo, el Navbar. Entonces yo puedo venir acá y ¿qué debería hacer primero? Importarlo. Import. Import. ¿Sí? Si no me acuerdo cómo es, vengo acá a index y me fijo, puedo copiar así esto. Vengo acá. Y acá no va a ser home, ¿sí? Va a ser Navbar. Y en este caso, fíjense, ¿esto está bien? ¿No estaría bien? No, porque no estás apuntando a No, Navbar. porque están ubicados en el mismo lugar. Bien, ojo con esto, ¿sí? Ustedes dentro del index hacían un punto /component porque obviamente no estaban dentro de la... O sea, tenían que subir, o sea, meterse adentro de una carpeta, ¿sí? En este caso, home y Navbar están ¿en dónde? Están en la misma carpeta, ¿ok? Sí. Entonces, si ustedes lo van a importar desde acá, desde home, y están en la misma carpeta, no es necesario que hagan esto directamente de esta forma, ¿sí? No tienen que meterse adentro de ninguna carpeta porque está al mismo nivel. Yo no Igual entendí es por normal. qué
¿Cómo? ¿Natalia? Yo pregunté. Que no Sí. entendí por qué está en home y no en index. Lo puedes poner en index también, pero siempre traten, en lo posible acá lo que va a tener es la página entera, ¿sí? Todo, el home, la página toda dibujada. Ustedes acá adentro pueden meter cosas, pero yo les recomendaría, en principio, que si van a trabajar con React, trabajen siempre con un home y ese home que adentro tenga todas las cosas que va a tener la página principal. ¿Sí? Por un tema de Igual orden. importaste el home al home. Exactamente, yo lo estoy importando al home. Entonces, acá tengo mi navbar y ¿qué me faltaría? Le pusiste home. ¿No tiene que ponerle navbar? Perfecto. Sí. Punto. Slash navbar. Navbar.js. Bien. Y si quiero agregar ahora mi navbar, ¿qué tendría que hacer? Agregar la etiqueta navbar. Bien, me meto acá adentro. Y acá pongo navbar slash y cierro. No es necesario que hagan, o sea, que hagan esto, ¿sí? O sea, esto no es necesario, pueden directamente, y para que les quede más cómodo y sin tanto código, hacer esto y ya está. Okay. Bien, importante. Fíjense que acá me está dando un error. ¿Lo ven? Acá. ¿Qué dice? ¿Quién llega a leer? Es porque está retornando. Todo eso tiene que estar en un mismo div o en un mismo fragment. Exactamente. Si ustedes recuerdan, los componentes, ¿sí? Cuando nosotros vamos a retornar un componente, no podemos retornar dos cosas, o sea, dos cosas separadas. Y acá yo estoy teniendo un navbar, o sea, dos hijos, ¿sí? Se supone que nuestros componentes tienen que devolver, o sea, todo junto. Entonces, si yo quiero devolver más de una cosa, ¿qué debería hacer para poder hacer esto? ¿Qué tenés que hacer? ¿Meter el navbar dentro de ese div? Poner un div, exacto. Okay. Pongo un div otro. Que agrupe todo esto. Más grande. Exactamente, un div que agrupa todo esto y listo. Entonces yo tengo, en realidad, el elemento tiene que ser uno siempre, no puedo devolver dos elementos juntos. Si los quiero devolver juntos, lo que tengo que hacer es agruparlo, ¿sí? Meterlo en un padre, digamos. ¿Sí? Acá lo que estoy poniendo es que este padre, div, va a tener el navbar y va a tener la parte de abajo, la parte, digamos, del cuerpo. ¿Y tiene que ser div? ¿No puede ser main o section o algo de eso? Section creo que te deja, pero en general acostúmbrense y por buenas prácticas se utiliza siempre el div. Pero section también creo que va. ¿Sí? Pero en todos lados, de hecho, ahora les voy a mostrar algo que sugiere siempre el tema del uso del div. ¿Y el fragment? Y el fragment también. Sí, section o fragment creo que van los dos. Bien, lo guardé. ¿Lo ven? De hecho, miren ahora, vamos a inspeccionar esto que tenemos acá. ¿Qué tenemos? ¿Qué me muestra esto? Que hay dos componentes. Bien, y fíjense, ¿hay un tema de hijos y padres o no? Sí. Está el ¿Sí? papá y tiene una hija. Exactamente, una hija navbar. ¿Sí? Entendemos que es femenino. Bueno, hija. Hije. Bien, entonces, de esta manera ustedes, de hecho, ahora vamos a hacer una cosita más para que quede claro. De esta manera ustedes acaban, o sea, de ayudarme a crear un navbar, ¿sí? Un navbar para nuestro home. Ahora, ¿este navbar se ve bien o se ve un asco? Feo. Muy feo. Muy feo. Bien. Vamos a darle un poquito de forma a este navbar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Podés usar? Esa es mi pregunta. Vamos a hacer esto. Vamos a agarrar el navbar. Y realmente vamos a hacer nuestro componente navbar, ¿sí? O sea, vamos a hacerlo real. Ahora, ¿estás usando el 5.0? ¿Está bien?
deberíamos usar el 4, pero para el caso no creo que moleste. No debería molestar. Bien, me copié el navbar, vengo acá y acá adentro vamos a sacar este div. Voy a limpiar un poquitito, ¿sí? Vamos a sacar esto así, y acá adentro le voy a pegar el navbar. Bien, fíjense que me voy a tener un montón de errores al principio. ¿Ok? Cosas que cambian, son cositas chiquitas, pero son cosas que se van a tener que acostumbrar. Si ustedes quieren usar Bootstrap, a no ser que usen React, que es una librería que ya viene todo más o menos armado, lo que van a tener que hacer es, primero, cuando estén trabajando con React, fíjense que, ¿cómo se le ponía antes a Class name. exactamente. Si se fijan acá ya no dice más class, dice class name. Sí. ¿Lo ven? Bien. Yes. Cuando ustedes les quieran poner clases a sus divs y demás, tienen que cambiar y poner class name. ¿Por qué eso? Porque obviamente como acá ustedes van a estar mezclando JavaScript con HTML, la palabra class, ¿sí? La palabra class es una palabra reservada. ¿Para qué? Justamente para crear clases, que son tipos de objetos, ¿sí? Entonces, cambio número 1 importante porque en general al principio les va a pasar mucho que les va a dar error y demás. En general, la mayoría de los errores que van a tener es porque se olvidan de actualizar y modificar el class name, ¿sí? El class por class. Entonces, si se importan directamente de Bootstrap, les va a traer todo con class. Y una forma rápida de hacer esto es apretan Control F, les aparece el buscador, le dan acá y acá dicen, bueno, ¿qué quiero buscar? Quiero buscar class. ¿Y por qué lo quiero reemplazar? Por class name. ¿Sí? Le dan clic a este de acá, replace all, y ahí ya tenemos todo modificado. Perfecto, divino. ¿El buscador con Control F nomás abriste? Sí, Control F. Ok. Le das reemplazar a todos porque sabes que si te aparece la palabra class es porque le querés poner el class. Exactamente. Si no, no. Si no, no. Digo, no hay chance de que me aparezca la palabra class Sí. y que yo no la quiera cambiar por class. Sí. De hecho, hay algo que vamos a hablar ahora un ratín, que tiene que ver con... nosotros hasta ahora estamos viendo componentes de qué tipo. ¿Cómo es este componente? ¿De qué tipo sería este componente? De tipo función. Exactamente, ¿sí? Nosotros vamos a ver, hay dos tipos de componentes, ¿sí? De tipo función y de tipo clases. Si ustedes podrían definir componentes de tipo clase. En general lo nombro para que lo sepan, vamos a verlo después en alguna clase, les voy a mostrar, pero en principio nosotros vamos a utilizar componentes de tipo función. ¿Por qué? Porque es lo que está de moda, es lo que mejor anda y es lo que nos va a dar un montón de facilidades a la hora de programar cuando empecemos, de hecho, a trabajar con hooks, ¿sí? Hooks es lo que vamos a ver dentro de unas 2 clases. Y hooks se utiliza justamente con componentes de tipo función. ¿Ok? Los componentes de tipo clase se utilizaban antes, cuando apenas nació React, era todo a nivel de clases, pero fueron saliendo mejoras. Así como Bootstrap va sacando mejoras, React también fue sacando mejoras. Y hoy, en general, casi todas las empresas que están trabajando con React trabajan con componentes de tipo función. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver al principio. Muy confuso la clase. Sí. No sé manejar el this. Claro, bueno, las clases funcionan con this, hay un montón de cosas que hoy no lo quiero traer porque siento que los y las voy a marear más. Lo que me interesa es que vayamos entendiendo esto, ¿sí? Ya es un montón de información que les estoy dando. Bien, fíjense que me sigue dando error. ¿Sí? Entonces, hay algo que está fallando y es, en general, fíjense que cuando ustedes se traen cosas de Bootstrap, les va a pasar algo como esto. Miren, toda etiqueta de apertura tiene que tener una etiqueta de cierre. ¿Sí? Acá tengo mi LI que abre y su respectivo LI que cierra. Acá tengo mi A que abre y su respectivo A que cierra. ¿Lo ven? Apertura, cierre. Sí. Bien. Fíjense que acá me está marcando un error y el error, se esperaba la etiqueta de cierre JSX correspondiente de HR. Acá empieza HR y ¿dónde está cerrando? En ningún lado. En ningún lado. Bien. Esto se corrige simplemente poniendo esto.
¿Ah? Cuando se importen de Bootstrap muchas veces les va a pasar de que hay ciertas cosas que les va a dar error y es porque está faltando alguna etiqueta de cierre. Y fíjense, acá sí... ¿HR qué era? ¿Una línea? Sí. Exacto. Y fíjense que acá también me da lo mismo. ¿Y qué dice? ¿Quién me está dando el error? ¿Qué me dice ahí? ¿A quién le falta la etiqueta de Que no cierre? cerró ahí ¿Quién? El input. el input. Bien. Súper importante. Esto que estoy haciendo, o sea, aprendan a leer los errores, ¿sí? Van a tener errores a este nivel, errores por acá abajo y errores del otro lado. O sea, cada vez que algo no les funcione, los tres lugares para mostrar o para ver dónde estaba pasando algo que esté complicado son primero en el archivo. De hecho, si se fijan, fíjense acá arriba cómo me está apareciendo el archivo. ¿Qué tiene acá? Una crucecita roja. De hecho, acá, si yo lo veo acá al costado, me figura todo rojo. ¿Por qué? Porque acá en Navbar JS me está dando un error. Entonces, si ustedes tienen algo rojo acá, es que hay algo que les faltó cerrar o hay algo que no está bien. ¿Sí? Aprendan a ubicar eso porque les va a ahorrar un par de dolores de cabeza. Entonces, yo ya sé que acá tengo un error. Entonces, vengo por este lado y me está faltando acá lo mismo. El cierre. Bien. Ahí está todo lindo. Ya no me está dando ningún error. De hecho, fíjense que ya no me da más nada. Vamos a ordenar el código. Format document para que me lo ordene bien. Y lo guardamos. Control S para guardar. Bien. Y me está dando un error. ¿Qué error me dice? Fíjense. Si les aparece acá failed to compile, es que obviamente está fallando la compilación. Y si falla la compilación es que hay algo que está mal. Fíjense que les está dando un error en la línea... Dice que hay una propiedad desconocida. Exactamente, la línea 76. Vamos a la línea 76. Y acá tengo este tab index. ¿Por qué? Porque acá en realidad está esperando un valor, ¿sí? Y esto, creo que la forma de arreglarlo, si no me equivoco, era esta. Si no me equivoco. O la doble, ¿eh? O sin esto. Creo que era con doble. ¿O no? No. Ah, y... ¿Qué es ese tab index? Y este. Ahí está, creo que era así. En realidad es algo que viene con el... Es el índice de la... Obviamente del... ¿Vieron que ustedes cuando apretan la tecla Tab? Sí. Bueno, se supone en algún momento ustedes podían de alguna manera configurar que cuando le den Tab que vaya de un lugar para otro. Sí, que se vaya, o sea, ¿cuál es el primero? Y no sé, el 0 sería el primer elemento. Si yo le doy Tab en ese elemento, debería llevarme al que tiene el Tab Index 1 o el Tab Index 2 y demás. Eso sería el tab index. Bien, el tema del tab index era, por las dudas, para que lo sepan, le tiene que poner la I mayúscula. ¿Sí? Son pequeños detallecitos que se van a ir acostumbrando. Al principio, como, uy, qué dolor de cabeza esto, cómo era. Si no me preguntan o lo buscan en internet, pero en principio son estos detallecitos que ustedes deberían ir sabiendo y conociendo. Bien, se supone que ahí no me está dando más error, me dice que compiló de manera satisfactoria. Y si venimos... Ahí tenemos nuestro navbar ya metido dentro de mi hub. ¿Lo ven? Divino. ¿Se ve acá? Bien. Entonces, repasemos. Vamos a tener componentes. Dentro de nuestro componente home vamos a empezar a agregar cosas. ¿Sí? En este caso yo estoy importando un navbar. Y obviamente acá yo podría poner otra cosa, ¿no? O sea, podría poner, no sé, una galería de imágenes o lo que ustedes les pinte. Bien. Y tenemos nuestro componente navbar, donde exportamos acá la función y nos ayuda, obviamente, acá a tener todo esto. Que lo que hice fue copiarlo directamente de Bootstrap, lo pegué, reemplacé class por className. Cerré las etiquetas que no estaban cerradas y modifiqué el tab index, la I sobre todo. ¿Ok?
Acá ustedes, como yo bien les decía, fíjense que como tengo acá la llave, yo acá podría dar un par de enters y hacer qué cosa acá. Lógica de JavaScript. Yo acá puedo crear una variable, por ejemplo, que sea, no sé, let, menú, nav, y ponerle, no sé, vamos a ponerle para que quede bien claro, título. For geeks. ¿Sí? Y supónganse que yo esto que tengo acá, que es el título del navbar, quiero reemplazar esto. Y en vez de que diga navbar, diga el título. ¿Cómo hago? Pones título navbar, pero entre corchetes. Bien. Estás pasando una variable. Si ustedes cuando estén trabajando acá adentro y quieren hacer cosas de JavaScript, porque ustedes van a poder hacer cosas de JavaScript, ¿sí? Usar variables o hasta podrían hacer un for acá adentro si tienen ganas. Sería medio raro igual, ¿no? Pero podrían. La forma de decir, a partir de este momento de acá, empiezo a usar JavaScript es abriendo obviamente los corchetes, o en realidad las llaves, no corchetes. ¿Sí? Y acá pues le pongo título nav. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a poner lo que tenga título nav, en este caso. Y vamos a probarlo. ¿Lo ven? Entonces, de esta manera ustedes van a poder empezar a jugar para darle forma a sus componentes. ¿Sí? Pueden hacerlo de esta forma o la otra manera, ¿cuál era? Que yo les nombré al principio. ¿Mediante qué? Pasándole qué cosa. Otro componente. Parámetros. Parámetros o más conocidas como props. ¿Sí? Ustedes le van a pasar props. Entonces, vamos a hacer esto. Y acá le vamos a poner props.título. Yo guardo esto y fíjense que me falló. ¿Por qué me falló? ¿Pero por qué? Porque el título no está en ningún lado declarado. Porque no has creado todavía el objeto. Bien. Falló por dos cosas. Cuando ustedes empiecen a trabajar con propiedades, si ustedes quieren mandar propiedades, ¿sí? Tienen que definir cuál es la propiedad que van a mandar. ¿Sí? Tienen que hacer como un catálogo de qué propiedades posibles acepta este componente. ¿Sí? Si yo quiero que este componente me acepte un título, yo le tengo que definir de alguna manera que esta propiedad va a tener un título. Para eso, si ustedes van a usar props, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a importar prop types, ¿sí? Que son los tipos de propiedades, from prop types. Primero tienen que hacer esto. ¿Sí? Pero, ¿de dónde saco yo esos prop types? Esto lo van a sacar de que se los estamos diciendo y es la forma en la cual van a trabajar. Ahora, ¿cómo les va a llegar? Porque esto es lo mismo que React, ¿sí? Esto lo que les da es toda la herramienta para poder trabajarlo, ¿sí? Si ustedes no ponen esto, es como que el componente no sabe trabajar con propiedades. Entonces, esta es la forma que ustedes van a tener de decir, mi componente va a trabajar con propiedades, con props. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes dicen, bueno, voy a habilitar a este componente nav para que trabaje con props. Y esto me va a seguir dando error, ¿por qué? Porque tengo que definir cuál es el prop que yo voy a querer tener, ¿sí? Entonces, van a venir abajo de todo, acá, y van a poner navbar, que es el nombre del componente, ¿sí? Punto, prop types. Prop types. Creo que es así, con la T mayúscula. Abren llavecitas y acá van a definir básicamente cuál es la propiedad. Igual. Ahí va. Y acá van a decir cuál es la propiedad que ustedes quieren trabajar. ¿Cuál es la que estábamos poniendo recién que queríamos usar? Título. ¿Sí? Si ustedes van a querer tener un título, entonces van a definir que acá va a estar título. Y se define de esta manera, ¿sí? 2 puntos. Y lo que espera es que le digamos de qué tipo va a ser título. Entonces, prop types, punto, ¿de qué tipo va a ser? String. ¿Sí?
Va a ser un tipo string. Entonces, de esta manera yo le estoy diciendo que mi navbar va a tener un prop llamado título. De hecho, si yo ahora lo guardo, ahí me dice que compiló de manera satisfactoria. Y si yo refresco acá, ¿qué dice? Home. ¿Sí? Porque no le está pasando nada en este momento. Ahora, si yo quiero usar este título, ¿en dónde debería pasárselo? ¿Qué piensan? En el home, cuando llamas a la función navbar, le tenés que pasar la propiedad. Bien, exacto. Acá, en home que yo estoy llamando al navbar, le digo el título y le paso la propiedad como si era, ustedes si recuerdan en las etiquetas HTML, ustedes cómo hacían a la propiedad, le hacían esto, ¿no? Título y le pasan, no sé, for x Uruguay. Entonces, yo acá le estoy pasando por props mi título y le digo que es for x Uruguay. ¿Qué va a hacer esto? Va a venir acá, va a recibir como prop el título y lo va a poner donde corresponde. En este caso acá. ¿Se ve? ¿O no se ve? Desde lejos Lucy vi. Sí, qué trevero igual. Y acá lo tenemos. De hecho, miren esto. Y acá es donde decíamos que se volvía esto medio como... Yo podría hacer esto. ¿O no? Sí. ¿Y qué haría esto? 2 barras, una que dice Argentina y una Uruguay. Imagínense si ustedes en realidad están reutilizando otra cosa. Obviamente con el navbar no lo van a hacer, ¿sí? No van a tener 2 barras así, porque es espantoso. Pero si están con cartas, por ejemplo, o lo que sea, con cards de Bootstrap, ustedes podrían directamente, o sea, crean el componente card y lo reutilizan tantas cartas como ustedes quieran poner. ¿O no? Yo no entendí por qué al haber puesto la propiedad del título ya te creó otra nav. Ah, porque pusiste otra, es verdad. Claro, puse otro Pensé que habías puesto navbar. 2 títulos. Puse Ok. otro navbar. ¿Sí? Bien, sé que es una ensalada de un montón de información que están en este momento con una cara... No los estoy viendo, pero me imagino que están algo así, ¿no? No los veo, pero me los imagino algo así. Bien, no se preocupen, ¿sí? Se entiende más o menos el tema de que ustedes van a empezar a crear componentes, que estos componentes los van a poder llamar desde home o desde donde ustedes quieran, ¿sí? Y ahí quizás respondiendo a la pregunta que hacía hace un rato, creo que Natalia, vamos a hacer esto. Yo voy a sacar el navbar de acá. Y esto es lo último que les digo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo le saqué el home, ahora está, le saqué el navbar al home, ¿sí? Y acá estoy solamente mostrando esto. Yo puedo, dentro de mi index, poner acá el home, el navbar, perdón, ¿sí? ¿Cómo debería ser? Primero, obviamente, voy a llevar esto, esto me lo voy a llevar para allá. Ay, espera. Porque si copio pierdo el otro. Vamos a hacer esto. Tiki tiki. Pego esto, me lo dejo ahí guardadito, un minuto. Y ahora sí, vamos a traernos esto. Vengo acá. Y aparte de importar el componente este, y voy a importar. Ahora sí le tengo que decir. Bien. ¿Cómo debería decir si quiero meter el navbar directamente acá? O sea que de alguna manera tenés que poner que sea como hijo de, ¿no? Bien. ¿Y cuál era la forma? ¿Cuál era la forma que nosotros dijimos antes? Perdón. No, creo que acabo de hacer algo que no quería hacer. Acabo de cambiar el teclado. Me quiero matar, pero no me importa.
En realidad, si no cerrar la etiqueta home ahí, para que uno te quede entre otro. ¿Cómo? No, no podría. O sea, la etiqueta home es la etiqueta home. ¿Sí? Yo no puedo meter el navbar adentro de esta etiqueta. sí. ¿Sí? Entonces, la forma que ustedes tendrían, si lo quieren hacer todo en el home, en el index.js sería esta, ¿sí? Tienen que poner un div acá adentro del render, poner un div, que ese div obviamente agrupe al navbar y al home. Esa sería la forma. Ahora, ¿qué va a tener de distinto esto? Se va a ver igual, ¿sí? Pero si yo voy a inspeccionar, ¿qué va a cambiar cuando vea la parte de componentes? Quiero que me lo digan. A ver, pon. Antes de ponerlo, quiero que me lo digan. Van a tener dos ¿Estará todo padres. junto? Van a ser como No va a hermanos. ser más hijo. Exactamente, ¿sí? Ya navbar no va a estar adentro del home. Navbar está por fuera. De hecho, o sea, si yo lo pinto, solamente me pinta el navbar. Y a ver, y esta otra manera, ¿por qué? O ¿Por sea, qué? se puede hacer así. Sí, Digo, no hay. no. El home es un componente, ¿no? El home es un componente. Exacto. Sí, de hecho, si ustedes vienen acá en home, ya el hecho de que tenga acá el export function, te está diciendo que es un componente. Y se pueden tener muchos componentes adentro de componentes. Que fue lo que estábamos haciendo recién, exacto, sí. Lo anterior era uno dentro del otro. Exactamente. De la manera que yo lo había hecho primero, estaba metiendo mi navbar dentro de home. O sea, yo dentro de un componente puedo importar otros componentes. De hecho, vamos a hacer una cosita más. O sea, tu home es toda tu página, digamos. Esto sería componentizar al mínimo detalle, ¿sí? Yo acá voy a crear un título.js que lo que quiero es, por ejemplo, que tenga esto. Un componente que va a ser un h1, ¿sí? Esto me lo traigo por acá. Vamos a agarrar esto de acá. Lo llevamos para acá. Y vamos a eliminar todo esto de acá. Y de hecho le puedo poner directamente que ponga acá. Control X, metemos esto acá. Bien. Entonces, si yo hago esto, y acá le pongo título, yo acá estoy creando mi componente título. ¿Está bien? Y es lo que preguntabas antes. Yo acá podría importar ese componente, que estoy en el home, sí, import. Import. Pero... Se te comieron los corchetes, ahora no lo encontrás. Vieron que lo dije, que me mandé... Bueno, ¿se entiende? La idea acá sería... Pues bueno, vamos a hacer así. Esperen. Con la tecla Windows... espacio. Sí, sí. Ahí va, con la tecla Windows espaciadora lo cambiamos. Ahí está, título. Entonces yo acá... Al 123 y al 125. Menos mal que los tengo ustedes que me ayudan en todo. Pero la... Ahí está. Creo que es... Me fui a de miércoles. Este creo que... No. Ahí está. Bien, bien Pablo. Se festeja solo. Muy bien. Pobrecito. Bien, ¿se ve? Ahora, ¿cómo lo estoy manejando esto? Directamente yo lo componenticé, el título. Entonces yo este título podría tranquilamente agarrar y decir, no sé, lo agrego como, no sé, en mi navbar. En vez de esto, le pongo el título. O se lo pongo por acá. Va a ser medio raro igual, como se va a ver, pero a lo que apunto es que ustedes pueden
No me voy a dejar esto porque obviamente no lo importé. Pero ustedes pueden directamente empezar a hacer esto, ¿no? O sea, a reutilizar sus componentes dentro de otros componentes. En este caso estoy en Home y creé un componente título que lo que me devuelve es un Hello Ribbon, un H1. ¿Sí? Y esto yo lo podría reutilizar tanto acá como en cualquier otro lado, siempre y cuando lo importe. ¿Sí? Quizás respondiendo un poco a la pregunta que decía. Bien. ¿Dudas? Un montón. De hecho, acá se ve ya título. Y una cosita más. Fíjense que acá, si yo me pongo en una par, ¿qué tengo distinto que no tengo en Home y que no tengo en título? No tiene hijos. No, más allá de eso. Y una propiedad. Fíjense acá. ¿Sí? Fíjense que me empieza a mostrar acá, si utilizo obviamente la extensión de Chrome, me muestra cuáles son las props que tiene ese componente. En este caso tiene título. Y cuál es la descripción que tiene ese título. For Geeks Uruguay. ¿Está? Bueno, fue súper extensa la explicación. Espero haber sido útil. ¿Y con qué vamos a ir? ¿Cuál es la idea? En la mañana vamos a estar trabajando. Vamos a sacar esto. Quiero verle las caritas.